Hagamos un ejercicio de memoria histórica, reciente. No hace falta trasladarnos al periodo preconstitucional o a la legislación republicana o al periodo de Franco. Repasemos cómo se han ejercido en el derecho, loable o no, los partidos políticos e instituciones a la hora de personarse en las causas como acusación popular y en grandes asuntos judiciales del periodo democrático. O como, por ejemplo, el Partido Socialista, que ahora clama al cielo contra las acusaciones populares, que ahora aprueba un anteproyecto de ley o registra una proposición de ley en el Congreso para, entre otras cosas, limitar y restringir el derecho constitucional de la personación de las acusaciones populares, quiere modificar una figura que ha utilizado y ha exprimido cuando de manera legítima y con resultados avalados por jueces y tribunales eran causas contra la corrupción del Partido Popular. Ahora que las investigaciones judiciales no son contra el PP, sino que no son del agrado del gobierno y del Partido Socialista, ¿qué mejor que modificar la ley para intentar acabar con el problema de raíz? Poniendo a su vez el foco en organizaciones y sindicatos como Manos Limpias que, con errores, con muchos errores o cuestionamientos o no, ha estado ejerciendo de acusación en casos que también afectaban al Partido Popular, como el caso Gürtel o el caso Púnica, o en casos que afectaban a la familia real, como el caso Nos. Entonces no. Ahora esa organización es la ultraderecha, el fango y las noticias fake al servicio de la justicia. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. La proposición de ley registrada por el Grupo Socialista en el Congreso lo dice claro en su disposición transitoria. Esta ley afectará a las causas judiciales en curso, es decir, se examinarán a los jueces o se restringirá a las acusaciones populares como las que han motivado las investigaciones de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, o la de su hermano, David Sánchez. Pero la existencia de las acusaciones populares, cuya figura no está exenta de una susceptible reforma, siempre que sea por consenso, su existencia también fue clave para el éxito de los juicios de los grandes casos de corrupción que se han producido en nuestro país, como los GAL, como Filesa, como Gürtel, como Pujol o como el caso Nos, donde gracias a la ayuda de la iniciativa ciudadana, la acusación popular, los jueces pudieron sentar en el banquillo a personas poderosas. En el sistema judicial, la acusación popular permite que ciudadanos y organizaciones se personen en procesos penales incluso sin ser directamente afectados por el delito. La iniciativa parlamentaria, presentada ahora por el PSOE, plantea que esta figura quede solo circunscrita a la fase del juicio oral y a la formulación en su caso de la querella. Que tenga que existir un vínculo muy directo, muy concreto, relevante en el proceso y que no pueda ejercerla ni los partidos políticos ni las asociaciones cercanas a ellos. El PSOE tradicionalmente se ha personado en casos como Gürtel, como Púnica, como Lezo, como está presionado ahora en la trama de hidrocarburos. Ha hecho y que han hecho dirigentes populares en otra ocasión, mientras que el PP ha hecho lo mismo en aquellos que están involucrados líderes socialistas, como el caso de los ERE en Andalucía. Recordemos algún caso. El caso GAL, por ejemplo, se puso en marcha gracias a las investigaciones periodísticas que destaparon la existencia de una organización estructurada de terrorismo de Estado, financiada y dirigida por el gobierno de Felipe González, que llevó a cabo asesinatos, secuestros, torturas y malversación con dinero público. Fue igualmente esencial para aquel proceso la querella presentada por un grupo de 104 abogados, catedráticos, periodistas y otros ciudadanos mayoritariamente procedentes de partidos de izquierdas que en 1988 interrumpieron la prescripción y lograron la condena del exministro José Barronuevo, del exsecretario de Estado Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey. Coordinados por los abogados Fernando Salas, primero, José Luis Galán, después, asumieron la acción popular
en el primer caso de guerra sucia de la etapa socialista, como respuesta a la pasividad que ya mostraba entonces la Fiscalía. Esto parece recurrente. Ha habido, por supuesto, más casos en los que la acción popular, como vemos, ha funcionado como rival del Ministerio Público en el impulso de las investigaciones. Otro ejemplo, el escándalo de corrupción sobre financiación ilegal del PSOE, que estalló tras una información publicada en 1991 por el periódico El Mundo. Ganó fuerza gracias a la querella de las acusaciones populares, precisamente ejercidas por el empresario José María Ruiz Mateos y por el abogado del PP, Juan Ramón Montero, para inflar contratos públicos a cambio de comisiones para campañas electorales. Los tribunales consideraron luego acreditada la financiación irregular del PSOE con más de 1.200 millones de pesetas de entonces. Hubo 8 condenas de prisión y 3 de ellas fueron para cargos y excargos socialistas. Pero no solo, como decimos, los casos que afectan al Partido Socialista, también la figura de la acción popular ha sido relevante en casos que afectan al Partido Popular. El PSOE, por ejemplo, se personó como acción popular en varias ramas de la causa contra la corrupción ligada a cargos del PP, que comenzó a instruirse en el año 2009, en el caso Gürtel. Su objetivo era hacer el seguimiento e impulsar actuaciones judiciales, según se admitió en su día por Ángel Luna, entonces portavoz socialista en las Cortes Valencianas. En concreto, participaron en el juicio de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps, que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo, y también en la rama madrileña por las contrataciones realizadas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Además, el tribunal que juzgaba la primera época del caso Gürtel, por ejemplo, decidió en 2017 llamar a declarar como testigo al presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy, atendiendo a la instancia de la acusación popular. ¿Ejercida por quién? Por Abogados Demócratas de Europa, ADADE, una asociación muy vinculada al Partido Socialista. Un año después, tras la sentencia condenatoria de Gürtel, que socavó la credibilidad de Rajoy, cuajaba una moción de censura contra él promovida por el PSOE y con el apoyo de Unidas Podemos y los partidos independentistas que auparon a Sánchez al gobierno. O el caso Púnica, el PSOE y los abogados de ADADE, otra vez, también son acusación popular en el caso Púnica. Una investigación realizada e iniciada en 2013 contra casi un centenar de políticos, ediles, funcionarios y empresarios del entorno del Partido Popular. Y por último, quizá uno de los casos, por recordar, que más dieron que hablar y que han convulsionado los cimientos hasta ese momento intocables, como el de la Casa Real. La actuación de Manos Limpias en este caso hizo posible que terminaran en el banquillo. Con posterior condena, Iñaki Urdangarín, yerno del entonces rey Juan Carlos, y su socio Diego Torres. Incluso consiguió que la infanta Cristina, todavía miembro de la familia real, se sentara en el banquillo. Hasta 2013 el juez instructor, de común acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, no había visto indicio alguno de la participación de Cristina de Borbón en los delitos por los que su marido acabaría en la cárcel. Pero fue Manos Limpias, la ahora vilipendiada Manos Limpias, la que decidió extender su acusación contra la infanta y la esposa de Torres, el gancho para que el juez pudiera imputar finalmente a la hija del rey, como cooperadora de los delitos por los que se señalaba a su esposo. Salió absuelta, pero sancionada con multa como responsable a título lucrativo. El juez, José Castro, se convirtió, desde entonces, para la izquierda, en el gran azote contra la monarquía en España. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve
necesidad de hacerlo. Si todo un parlamento o una mayoría le dice que se tiene que someter a una cuestión de confianza y todo el mundo expresa si tiene su confianza, allí se valorará si el presidente del gobierno tiene la confianza o no. Y un presidente del gobierno que, al margen del aspecto jurídico, sepa que está gobernando sin la mayoría de la confianza del Congreso y que se la tiene que ganar, pues allá sus convicciones democráticas. Servir políticamente y tanto que servirá. Agradecimiento y reconocimiento también a los grupos parlamentarios que desde posiciones alejadas son capaces de pensar en lo común, en el interés general y llegar a acuerdos en beneficio de la gente. Porque creo que lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor que el silencio de las autocracias. Hasta ayer todos los miembros del gobierno español decían públicamente que no se cambiaría ni una sola coma del Real Decreto Ómnibus aprobado por el gobierno el pasado 23 de diciembre de 2024. Hoy ese Real Decreto Ómnibus es historia, ha sido eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un único decreto que incluye medidas urgentes y sociales. Quiero recordarles que ofrecimos al Gobierno, el Partido Popular le ofreció al señor Sánchez, nuestros votos para subir las pensiones, dar salida a las ayudas a los valencianos perjudicados por la DANA y a los usuarios del transporte. Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía. Servirá para hacer un debate y poder votar si el Parlamento español confía o no en el presidente Sánchez. Lo que pase después estará en manos del presidente Sánchez, pero el debate debe hacerse. Y hay un fiscal general en España que esté pendiente de una citación y de sentarse en un banquillo ante el Tribunal Supremo, ese fiscal no me dura 10 minutos. El fiscal general del Estado debería de haber dimitido o ser cesado hace tiempo. No dimite porque el señor Sánchez le necesita como defensa de su partido, de su gobierno y de su familia. Y el señor Sánchez no le cesa porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha pedido. Yo creo que el fiscal general del Estado es una persona íntegra que se dedicó a contar la verdad y se dedica a perseguir el delito. Una persona muy comprometida, una persona que ya le digo, honesta, y por tanto vamos a dejar que la instrucción concluya y estoy convencido que finalmente será justicia. Tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. España merece una justicia distinta y que Pedro Sánchez deje de controlar y colonizar las instituciones y en este caso la Fiscalía General del Estado, que tiene que estar al servicio de los españoles y de la persecución de los delitos y no al servicio de Pedro Sánchez para que él pueda estar persiguiendo políticamente a un adversario político. Dentro del seno del Gobierno tenemos sanas pero contundentes discrepancias, en este caso con el Ministerio de Función Pública, ¿no? En primer lugar, porque yo creo que se ha primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios. Yo creo que ahora sí podemos trasladar una vez más un mensaje de tranquilidad. Dije en su día que la ley de contratos amparaba a todos los mutualistas y por tanto hay una prórroga en marcha, están todos cubiertos. 2, esta ha sido una situación difícil, lo reconozco, pero donde una vez más el Gobierno se ha remangado, ha trabajado y ha traído soluciones. Estoy absolutamente convencido de que con las nuevas condiciones y algún mensaje escuchado ya, será posible renovar el concierto para los próximos 3 años. ¿Usted conoció personalmente a Víctor de Aldama? No lo recuerdo. Las novedades que vaya arrojando el móvil de Víctor de Aldama, o las causas judiciales de Koldo, o de Ábalos, o de hidrocarburos, el camino procesal del fiscal general del Estado y la inestabilidad de la legislatura con la cuestión de confianza al presidente del Gobierno de fondo. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.